Estamos aquí en la quinta clase del curso Joyce, dedicada al Ulises, la primera clase dedicada al Ulises de James Joyce, capítulos 1 al 3, la parte dedicada a Telémaco, o el Telémaco de esta novela que es Stefan Dedalus. En la clase que viene vamos a hablar más de estructura, de técnica. Aquí vamos a zambullirnos directamente en el libro, pues estos 3 primeros capítulos están rellenos de teoría estética. De hecho, se podría decir que estos 3 primeros capítulos son el puente que hace transición desde el retrato del artista adolescente, con todas sus teorías estéticas finales, y el Ulises, donde la posición de la filosofía o de las reflexiones estrictamente artísticas o estéticas no es tan importante o no está en el primer plano. En Joyce sigue soltando pequeños diamantes, pequeñas joyas, aquí y allá, pero no suceden grandes peroratas ni tampoco diálogos platónicos como sucedía al final del retrato del artista adolescente. Como digo, en esta clase no vamos a entrar en los asuntos más estructurales o técnicos del uso del flujo de conciencia, que sobre todo empieza a acentuarse en el capítulo tercero y en el cuarto, ni tampoco vamos a hablar de los paralelismos exactos entre Ulises y la Odisea. Simplemente vamos a zambullirnos en el libro de Joyce, tomando una máxima de William Faulkner en su entrevista para la Paris Review, donde dijo que al Ulises de Joyce hay que aproximarse de la misma forma que un reverendo baptista y letrado se aproxima al Antiguo Testamento, con fe. No obstante, incluso al más crédulo le surgen ciertas dudas. Para empezar, ¿he de leerme otros libros antes de abordar el Ulises? ¿Hay que leerse antes la Odisea? Hay que, digamos, conocer el referente en el que supuestamente se está apoyando Joyce. La respuesta es no. Creo que es casi más importante tener un buen mapa de la ciudad de Dublín antes que conocer a Homero. Los paralismos con Homero son bastante superficiales o se pueden solventar con un conocimiento de cultura general acerca de lo que es la obra homérica. Véase, por ejemplo, las comparaciones entre las mujeres que aparecen en la Ilíada, perdón, en la Odisea, y las mujeres que aparecen en el Ulises. Dependiendo de cómo nos los tomemos, las comparaciones son brillantes o no son interesantes. Por ejemplo, en el capítulo titulado Calipso, que es el capítulo cuarto, debería aparecer la amante de Leopold Bloom. Sin embargo, la mujer protagonista aparentemente de ese capítulo es Molly Bloom, que no es su amante, sino su esposa. Sin embargo, ya empieza a asomar una carta que lleva Leopold Bloom en el sombrero, dirigida a una tal Martha Clifford, que resulta ser su amante por escrito. Es decir, de nuevo, en Joyce es más importante lo que está fuera de foco, lo que está sucediendo fuera de escena, que lo que está sucediendo dentro de la escena. El encuentro con Nausicaa no es un encuentro tan importante como sucede en la Odisea. El encuentro con Nausicaa en la Odisea se lleva sus buenos 4 cantos. Aquí, sin embargo, es un capítulo en el que se hace incluso una cierta burla de la literatura femenina dirigida a mujeres romántica, sentimentaloide de finales del siglo XIX. Nausicaa, en este caso, es Gertie McDowell, una chica discapacitada y fea con la que se encuentra Leopold Bloom al caer la tarde mientras se está celebrando una misa y al fondo estallan unos fuegos de artificio, mientras él se la machaca por un agujero que tiene en el pantalón del bolsillo, en el bolsillo del pantalón, y ella se recuesta pensando que ese caballero que está allí enfrente pues es una figura de estas, un príncipe azul de las novelas que tanto le gusta leer. Y por último, Circe es la Bella Cohen, la dueña del burdel, donde acontece el capítulo 15, el capítulo más largo, el capítulo teatral fáustico de el Ulises. El paralismo más interesante, por supuesto, para la historia de la recepción de Homero es el capítulo último, Penélope, donde la visión tradicional de Penélope como una mujer que permanece fiel en casa, incluso ante el asedio de sus pretendientes, pues nos encontramos con Molly Bloom, quien a las 4 de la tarde ha tenido un encuentro con su promotor teatral, quien la va a llevar de gira precisamente porque es su amante. Hay una reflexión, el paralelismo entre Molly Bloom y Penélope es el más interesante, por supuesto. Pues de Penélope se conoce tradicionalmente su
asunto del tejer y el destejer. Entonces, se podría decir que al final Molly Bloom también es una tejedora y destejedora de pensamientos y de ideas. Igual que se produce una trabazón de los tejidos en la producción textil, pues hay también una trabazón de las oraciones en el texto. Y en Molly Bloom lo que hay en el monólogo final de Penélope es un discurso que está tejido y al mismo tiempo destejido, pues hay un cierto encadenamiento lógico o racional al mismo tiempo que una desestructuración sintáctica. Sea como fuere, la gran diferencia entre la Odisea y el Ulises es que en el Ulises se dedica bastante más tiempo al éxodo, por así decir, que al nostos, que al regreso. En la Odisea, al igual que en la Ilíada, hay una estructura de 24 cantos, más o menos exacta o paralela, de tal forma que, por ejemplo, en la Ilíada, el número de cantos que está fuera de escena Aquiles sin combatir es exactamente el mismo que el número de cantos que está combatiendo, ¿de acuerdo? 12 aproximadamente. Y en este caso, pues aquí hay 12 cantos del exilio y 12 cantos del regreso. Hay 4 cantos para Telémaco, que son los 4 cantos iniciales en los que el hijo de Ulises va en busca de su padre, 4 cantos para el encuentro de Ulises con Calipso y Nausicaa, 4 para la narración que hace dentro del propio poema Ulises de sus aventuras delante de la corte en Nausicaa, y por último 12 cantos enteros para todo el regreso, propiamente dicho, la llegada a Ítaca, los preparativos, el encuentro con el perro, el encuentro con el Aya, el encuentro con Penélope, la venganza final contra los pretendientes. Digamos que toda esa parte final, donde aparece el Ulises más activo, el Ulises vengativo, el Ulises patriarcal, en el Ulises se minimiza, y es en todo caso ya no un combate físico contra los pretendientes, sino en todo caso una recapitulación por parte de Molly Bloom de todos los amantes que ha tenido y por qué al final se decide con un gran sí final, no por este que tiene en este momento, su marido Leopold Bloom, sino por la masculinidad. Incluso podemos decir que Molly Bloom le está diciendo que sí al eterno masculino. Como ustedes saben, en Fausto, que es una obra que para Joyce es bastante importante, sobre todo para el capítulo de Circe, para el Fausto de Goethe termina con una salvación del hombre por medio del eterno femenino. Y eso luego ha sido criticado por muchas feministas que han denunciado, incluida Kate Millett, digamos, la mística de la feminidad. Kate Millett tiene un texto tal cual que se llama La mística de la feminidad, donde va repasando la visión del eterno femenino en Goethe, en Freud, en D.H. Lawrence y en otra serie de escritores que han hipostatizado a la mujer y que en sus obras literarias y a veces filosóficas, la mujer no aparece como un individuo con deseos, aspiraciones, sus defectos, sus virtudes, sino que aparece siempre como un arquetipo, bien sea como un arquetipo de lo divino, a la manera de la Beatrice de Dante, o bien sea como un arquetipo de lo infame o de lo animalesco. Bien, de nuevo, una cosa ya subrayada previamente por Simone de Beauvoir, que es que en el patriarcado las mujeres siempre son contempladas o bien como ángeles o bien como demonios, nunca como iguales humanos. Junto con este paralelismo entre capítulos del Ulises y cantos de la Odisea, hay por supuesto otra serie de símbolos y de referencias que ya veremos en la clase pasada. Aquí queremos dedicarle más espacio a los capítulos stricto sensu, pero bueno, ya les voy dando la referencia de que Stuart Gilbert, o Stuart Gilbert, como quiera que se pronuncie, tiene un libro con un análisis muy conocido que en castellano fue traducido con un prólogo de Benet, donde ya hemos explicado en varias ocasiones, Benet hace su crítica al uso del flujo de conciencia por parte de Joyce y se decanta más hacia Follner que hacia este escritor que muchos consideran predecesor de aquel. Stuart Gilbert en ese libro lo que hace es sistematizar una serie de apuntes y de cartas que había dirigido Joyce a sus colegas, a colaboradores, sobre todo a un colaborador italiano, de cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo. Gilbert había participado en la traducción al francés del Ulises, que se hizo entre 3 o 4, y allí expone pues lo que ha sido la gran exégesis
casi bíblica del Ulises como una obra literaria que parece un rompecabezas, un laberinto, donde cada capítulo pues, está asociado a un color, a un órgano del cuerpo, a una hora del día y, por supuesto, a un canto o un tema de la Odisea. Este paralelismo con Homero es un paralelismo que en realidad es casi más útil para el escritor que para el lector. Si uno va buscando, ya digo, las referencias homéricas, pues se va a decepcionar rápidamente porque no se trata, estricto sensu, de replicar uno a uno la Odisea, sino digamos que lo que hace Joyce es tomar el mito como una forma de estructuración espontánea de la experiencia. T.S. Eliot, en un texto que tiene sobre el Ulises, bueno, un texto breve que escribe más bien como de polémica acerca de las interpretaciones del Ulises, una cosita muy breve, explica cómo a finales del siglo XIX, ya con las obras de Proust o las obras de James, de Henry James, el uso de la tradición novelesca, de la forma novelesca tradicional, ya había llegado a sus últimos extertores, algo que también dice Ezra Pound en sus textos sobre el Ulises. El Ulises, en el fondo, lo que hace es superar la forma tradicional de la exposición novelesca, aproximándose al mito como una forma antigua de estructurar la experiencia. Entonces, digamos que para Joyce, pero también para el lector, el mito funciona como una estructura donde aceptar un libro que en el fondo no trata sobre nada. Joyce realiza en el fondo esa aspiración flaubertiana de construir, elaborar, en este caso, un libro de más de 900 páginas, 260.000 palabras, sobre la nada, que se sostiene solo sobre el estilo. Y cada capítulo en concreto sobre un estilo distinto. Esto lo iremos viendo. Para los tres capítulos iniciales que estamos aquí abordando no es necesario exponer no es necesario decir mucho, porque el tono o el estilo en el que están escritos estos tres capítulos es una continuación o una transformación de lo expuesto en el retrato del artista adolescente. Si pasamos de la estructura a la textura, nos encontramos que en el fondo, en el Ulises, es más importante Wagner que Homero. Esto es algo que está estudiado por Alex Ross en su libro Wagnerismo. Aquí no vamos a entrar en todas las referencias wagnerianas que hay en el libro, que son muchísimas, sobre todo en los tres primeros capítulos, donde se anuncia musicalmente, como si fuera un leitmotiv, el asunto del holandés errante, del judío expulsado o exiliado de su patria, es decir, Leopold Bloom, que aparecerá en el cuarto capítulo, y por supuesto la referencia a Nothung, la espada wagneriana, en el capítulo de Circe. Musicalmente hablando, Ezra Pound señaló de una manera sabia que el Ulises tiene una estructura de sonata. En las sonatas, pues suele haber un tema preliminar con su desarrollo, a continuación llega el tema principal con su desarrollo y una recapitulación final. Bien, entonces se podría decir que es A, B, C, ¿no? O la síntesis de AB en una recapitulación final. Pues eso es lo que tenemos realmente en Ulises, y por eso también he dividido el libro en tríadas. Los tres primeros capítulos son los tres primeros capítulos de exposición del tema preliminar, que es Stefan Dedalus, de la continuación de su historia más allá de lo expuesto en el retrato del artista adolescente, con pequeñas escalas en el método del monólogo interior, que alcanzará una textura prácticamente intoxicante e intolerable en el capítulo tercero, tres capítulos de exposición del tema principal, del cuarto al sexto, que son los capítulos en los que se presenta la figura de Leopold Bloom con su entorno, con sus relaciones, etcétera, hasta el capítulo 6 es el capítulo dedicado al Hades. Después de ese descenso a los infiernos, lo que nos encontramos ya es con una expansión de la temática, pues en los siguientes tres capítulos, los capítulos dedicados a Eólogo, Lotófagos, aquí lo estoy diciendo de memoria, Eolo, Lotófagos, y creo que ya llega a Sirenas. Ahí lo que tenemos, por ahí entre medias está del 8 al 12, bueno, Sirenas, creo que es Eolo y las rocas errantes, bueno, pueden luego ustedes ver nombres de los capítulos, etcétera. Ahí lo que tenemos es una ampliación hacia la temática social, hacia la vida de Dublín. De nuevo, podemos establecer un paralelismo con dublineses. Normalmente, cuando se publicó cuando se publicó el Ulises, muchos intérpretes señalaron principalmente las discontinuidades entre esa obra y las anteriores. Se venía a decir algo así como que Dublinese representaba el estilo realista tradicional, pues eso, un narrador más o menos distanciado de sus personajes, que expone de manera fría, neutral,
una serie de situaciones o de ambientes con sus tensiones sociales frente a lo que sería el retrato del artista adolescente como gran obra narrativa de carácter simbólico y por último ya el Ulises que superaría y desbordaría todas esas dos obras. Sin embargo, luego los intérpretes se han preocupado mucho de buscar los paralelismos y sobre todo han visto que Joyce recupera muchas figuras de dublineses y las coloca estratégicamente en el Ulises. Por supuesto, la figura que aparece rehabilitada para empezar es Stefan Dedalus, del retrato del artista adolescente, quien aparece como tema preliminar o como el telémaco de esta obra. El tema preliminar, como digo, es Stefan Dedalus frente al tema principal, que es Leopold Bloom, con sus desarrollos y al igual que sucedía en Dublineses, donde teníamos la infancia, la juventud, la época adulta y la ciudad, aquí tenemos el joven, el anciano, y ya a partir del capítulo 6 en adelante, todo lo que es el desarrollo de la temática ciudad. De la temática ciudad con la imitación de estilos como el periodístico, el estrictamente musical, etc. Bien, vamos a ver los tres personajes principales. Los tres personajes principales son Stefan Dedalus, Leopold Bloom y Molly Bloom. Estos son los tres personajes principales del libro. Pero es curioso que Joyce siempre que pone en escena o retrata una escena, en esa escena hay como mínimo tres personajes, lo hemos dicho en varias ocasiones y se lo echaban en cara cuando era joven. Joyce pone más personajes en escena de los que quiere o puede retratar o caracterizar individualmente. Hay un asunto que sucede bastante a menudo en Joyce, lo hemos visto ya en escenas previas, que es que se acumula tal cantidad de personajes en escena que uno no sabe muy bien quién es quién y tampoco importa. Tampoco importa. Siempre hay como mínimo tres. Digamos que cumple a rajatabla ese principio de Sófocles. Sófocles se dice, y luego Eurípides lo lleva al absurdo, que se dice que Sófocles es el que introduce el tercer personaje en escena. Introduciendo al tercer personaje en escena, ya introduce Sófocles temáticas de tipo novelesco. Lo hemos señalado en clases previas, la importancia que tiene para Joyce, y no digamos ya para Proust, el asunto de la estructura triangular del deseo. Pues bien, en el Ulises, al igual que en Don Quijote y en otra serie de novelas, la estructura es siempre triangular. Los tres personajes principales son Stefan Dedalus, Molly Bloom y Leopold Bloom, y igual que en el Don Quijote, tenemos el Quijote, Sancho Panza y Dulcinea. Y en estos tres primeros capítulos vamos a ver siempre esa estructura ternaria. Empezamos con Haynes, con Stefan Dedalus y con Molly Malachi, y a continuación tendremos siempre tres figuras constantemente, ¿vale? Entonces, un repaso rápido sobre las tres figuras iniciales. Pues tenemos Stefan Dedalus, ya conocido, lo hemos expuesto en la clase El retrato del artista adolescente. Lo que se cuenta es qué ha pasado con él un año después. Ya tiene 22 años, ha abandonado su educación jesuítica, sigue teniendo una formación y un espíritu esencialmente metafísico, está atravesado de reflexiones filosóficas, su forma de pensamiento expresada a través del monólogo interior es una forma de pensamiento subordinada, de largo recorrido, con un aliento extenso, en frases extensas y a veces latinajos, frente a Leopold Bloom, que piensa siempre con monosílabos, con frases sin verbo, con frases cortas, etc. Digamos que de Stefan Dedalus se podría decir a estas alturas de su desarrollo personal que al igual que Joyce perdió la religión pero conservó sus categorías. El Stefan Dedalus tiene una relación con el arte idealizada, es un romántico en última instancia, frente a Leopold Bloom, del que se dice que tiene también un elemento artístico, pero ya digamos un arte del realista o apegado a lo cotidiano o al día a día. Por último tenemos a Molly Bloom, quien, a pesar de su vulgaridad, pues es capaz de encadenar ricas experiencias emocionales en el speech final. Bien, Bloom es la figura, o los dos Bloom, pero sobre todo Leopold, es la figura central en última instancia, el protagonista de la novela, el tema principal, quien representa como ningún otro la figura del irlandés exiliado, el judío errante, quien además debería ser el hombre común. Lo que también busca expresar Joyce con la figura de Leopold Bloom es como el hombre común
tiene una sexualidad divergente. Incluso el más común y mediano de los hombres, pues tiene unas fantasías, se ve atravesado por una serie de impulsos sexuales que él no controla y que se verán, sobre todo, manifestados en el capítulo de Circe, el componente, digamos, sadomasoquista de su fantasía sexual, de las fantasías o perversidades que él imagina. Joyce estuvo, cuando publicó por entregas el libro en The Little Review, iba publicando los capítulos con su título homérico, ¿no? Circe, Calipso, Telémaco, etc. Sin embargo, cuando decidió publicar el libro íntegramente, con Shakespeare and Co., sería muy largo de contar, cómo él no tenía, bueno, no está largo de contar, lo contamos rápidamente, como de costumbre, Joyce no encontraba editor para su libro, se vio obligado a pisar el acelerador y consiguió terminarlo en buena medida gracias a las editoras de Little Review, que le instaron a ir entregando los capítulos para irlos publicando periódicamente. En el momento en que The Little Review es secuestrado y llevado a juicio por pornografía en Estados Unidos, Joyce vuelve a dormirse los laureles, vuelve a entregarse diletantemente a meses y meses de elaboración de los últimos capítulos, pero finalmente termina la composición del libro hacia el año 1920, se pasa todo el año 21 corrigiéndolo para finalmente publicarlo en una editorial creada ad hoc por esta señora, ¿cómo se llamaba? La dueña de Shakespeare and Co., que ahora mismo no me viene el nombre, me van a ustedes a disculpar, Shakespeare and Co., que era una librería, se llama Silvia, pero ahora no me acuerdo del apellido. A ver si una musa que está por aquí rondándome es capaz de decirme el apellido de la dueña de Shakespeare and Co., quien publicó, insisto, a Joyce, no teniendo ningún otro editor ni ninguna otra figura que decidiera publicarle. Esto es Sylvia Beach, gracias Musa por soplarme al oído. Sylvia Beach es la dueña de la librería Shakespeare and Co., librería que se convirtió en mítica en París, una librería a la que solían acudir los expatriados estadounidenses en la capital francesa, y que estaba justo al lado de otra librería también regentada por una mujer que hacían un poco las dos de mecenas de Joyce, y decidieron, ya digo, a publicar el libro a comienzos del año 22, justo coincidiendo con el día del cumpleaños de Joyce, el 2 de febrero de 1922, del que se hace ahora 100 años. Bien, entonces cuando Joyce decide publicar el libro íntegramente, borra las referencias homéricas precisamente para incentivar a la fantasía o a la especulación respecto del libro. Claro, si uno abre un libro que se llama Ulises y ve que los capítulos de cada parte tienen títulos griegos, pues ya sabe a qué atenerse. Esto lo imitaron algunos escritores posteriores, con menos fundamento que Joyce. Le ponían a veces títulos a los capítulos, donde hacían referencias a mitos griegos, etcétera, pero sin tanto fundamento como el caso joyciano. Lo que hizo Joyce era justamente borrar eso, bajo la creencia de que uno aprecia más lo que roba que lo que le regalan. Entonces él pensaba que darle los títulos homéricos al lector suponía regalarle ya una interpretación y forzarle en una determinada dirección, cuando el lector, digamos, que apreciaría mucho más el contenido del libro si él tuviera que robar esas referencias, es decir, encontrarlas por sí mismo. Y digamos que desde que se publicó el libro hasta el día de hoy, los lectores no han ido sino robando sentidos, incluso sentidos que no estaban en principio ocultos ahí. Son célebres los aforismos de Joyce acerca de cómo sus libros pretendían tener entretenidos durante 100 años a los críticos. Y por ahora ha sucedido así, veamos si los siguientes 100 años siguen entretenidos con él. Abreviando mucho, podríamos decir que el libro de Joyce trata sobre el tiempo, igual que todos los libros. Es la vida de un hombre condensada en un único día, desde la mañana hasta caída la noche, pero en el fondo también hay proyecciones más allá de ese día relacionadas con el pasado, el futuro y también, ¿por qué no?, el presente. Tenemos un pasado irremediable, pues la muerte del hijo de Bloom, la muerte de la madre
Stefan Dedalus, que les convierte a los dos a uno en bueno, los dos huérfanos, uno de madre y otro de hijo, y que por lo tanto en secretamente padres e hijos espirituales o probablemente asociados a partir del capítulo de Circe. Tenemos ese pasado trágico que ya no se puede remediar, tenemos un presente ridículo y absurdo, pues el hecho de que durante buena parte de la acción de fondo esté el rumor de la infidelidad de Molly Bloom, y tenemos el futuro patético de la asociación entre Stefan Dedalus y Leopold Bloom, que no se llega a consumar. Pues Stefan Dedalus no se decide a quedarse a dormir en la casa de Leopold Bloom, sino que emprende su viaje. Estamos, insisto, en un retrato más o menos del año 1904, donde Joyce finalmente, representado por Stefan Dedalus, decide marcharse al exilio. Hay también ahí un juego interesante de perspectivas. Pues si Stefan Dedalus representa al Joyce joven, Leopold Bloom representa ya al Joyce maduro. Y digamos que el hombre que serás es el padre del hijo del hombre que eres, ¿no? Es un poco la tesis que está diciendo Joyce, por lo menos en términos artísticos, ¿no? Que todo artista en ciernes, joven, es el hijo del artista que llegará a ser en un futuro, ¿no? Entonces el futuro, curiosamente, es padre del pasado, a través del presente. Esa es una lectura que hace Joyce, que no es para nada anacrónica o que no está en desacuerdo con las tesis temporales clásicas de San Agustín o de Heidegger o de otros autores que siempre subrayan al final que el ser humano vive de futuro, vive de expectativas, vive de deseos, vive de aspiraciones, está proyectado inevitablemente hacia el futuro, aunque sea desde la plataforma del pasado, y el presente le pasa como algo inadvertido. Hay también tres estilos principales en el Ulises. Tenemos el estilo de los pasajes o de los capítulos dedicados a Stefan Dedalus, que es el estilo más o menos que veíamos ya en el retrato del artista adolescente. Tenemos los capítulos dedicados a Leopold Bloom, donde aparece más fuertemente pues esa estructura sintáctica recortada, esas frases que son como aforismos breves, esas imágenes o esas palabras registrables, ese diálogo del alma consigo misma, que es el monólogo interior. Y por último tenemos las parodias que empiezan a partir del capítulo 7. El capítulo 7 es una parodia de los titulares de periódicos, el capítulo 15 es una parodia del drama fáustico, el capítulo 17 tiene una estructura de catecismo, el capítulo 12 tiene un narrador burlesco, el capítulo 13 ya hemos dicho que se refiere a la literatura femenina o dirigida a señoritas, el capítulo 14 tiene un repaso por toda la prosa británica desde el medievo hasta el siglo XX, y el capítulo 16 pretende aproximarse al periodismo elegante o de alta estofa. Vale. Vamos entonces con los primeros tres capítulos. Son tres capítulos que sirven de puente, que hacen de conexión entre el retrato del artista adolescente y lo que va a ser la temática principal del Ulises. En el capítulo primero lo que tenemos es la siguiente escena. Vamos, como siempre, a resumir la acción para luego entrar un poco más en detalle. Lo que sucede desde el comienzo es que aparece un tal Buck Mulligan afitándose y le pide a Stefan Dedalus, personaje que ya conocíamos de otras obras, un pañuelo sucio de mocos para limpiar la navaja. Stephen está viviendo con Buck Mulligan y con Hines, un británico, en la Torre Martello, una torre que existía de facto y en la que vivió James Joyce hasta que el exilio en el año 1904. Hines, esa misma noche, ha hablado en sueños de matar a una pantera negra y Stephen le tiene miedo. Hay alusiones, por supuesto, al mar, a Irlanda, a la madre de Stephen y al salario que él va a cobrar esa mañana del dueño, del regente, del propietario, del profesor supremo, del secretario de la clase, de la escuela privada en la que da clase. Son 13 libras, 3 libras con 12 chelines. Después de afeitarse, Hines, Mulligan y Stephen desayunan. Aparece una vieja lechera que representa a la vieja Irlanda, con la cual intenta establecer una conversación Hines, que a pesar de ser anglosajón, ha aprendido el gaélico. Por supuesto, la vieja lechera, aun representando Irlanda, no tiene ni idea de gaélico, como de costumbre. Joyce se burla de los nacionalistas, independentistas, chauvinistas que quieren reivindicar el irlandés o el gaélico como la lengua primigenia o propia de Irlanda, cuando realmente no la habla más que los pijos o los estudiantes ingleses. Por último, salen los tres a la playa, Mulligan se echa a nadar, Hines dice que se bañará después. Eso además suscita unas reflexiones sobre lavarse las manos, emparentándolo incluso con
con Shakespeare y con Macbeth. Y por último, Stephen, que detesta el agua, que no decide bañarse y se dirige hacia la escuela donde va a dar clase y donde le vemos ya dando clase en el segundo capítulo. Esa es la acción, ¿vale? Que resulta, en este caso, más fácil de reconocer que en otros capítulos. Si ustedes quieren una exposición de este primer capítulo en un estilo realista, o en lo que consideraríamos a día de hoy un estilo realista, yo les recomiendo que se vayan a Joyce Prick de Anthony Burgess, uno de los 2 libros que dedicó Anthony Burgess a James Joyce, y el otro se llama Rejoice, haciendo juegos de palabras en los 2 casos. Y en el primer capítulo de ese Joyce Prick, Anthony Burgess lo que hace es traducir el capítulo primero a un estilo realista, una prosa convencional, donde todas las referencias que aparecen se explican, ¿no? Entonces se empieza diciendo, para empezar, estamos en el año 1904, nos encontramos en Dublín, hasta el capítulo 10, hasta el capítulo de Las Rocas Errantes, y por una referencia vaga y fugaz, no sabemos ni siquiera el día en que nos encontramos. Por supuesto, ya 100 años después, convertido el Ulises en una obra del canon occidental, pues todo el mundo sabe que la acción está situada el 16 de junio del año 1904. Sin embargo, cuando un lector que hubiera leído la primera edición de Shakespeare & Co., recién salida de la prensa, sin ningún tipo de referencia, ni análisis, ni diagnóstico crítico, no sabría ni siquiera la ciudad en la que está situada. Bueno, lo sabría más o menos si conociera el autor y supiera que, en fin, la obsesión que tiene Joyce por escribir textos acerca de Dublín, ¿vale? Entonces, Anthony Burgess lo que hace, ya digo, es traducir, para que veamos la diferencia o la osadía y el ejercicio literario de Joyce, traduce a la prosa convencional la forma en la que está escrito esto que les he resumido, que para un lector poco iniciado o poco formado en la forma de escribir de Joyce, pues con su carácter siempre sutil o alusivo o no del todo explícito, pues puede parecer un poco confuso o poco claro, ¿bien? Mal escrito, que era lo que siempre le echaban en cara. Anthony Burgess subraya muy bien cómo este tipo de prosa convencional se ve mejor de lo que se lee. Es decir, que en el fondo es un tipo de prosa que está hecha para ser traducida literalmente, directamente a la pantalla, para convertirse en una adaptación cinematográfica o para una serie de televisión. Mientras que Joyce lo que hace es sacarle el mayor jugo estrictamente literario a lo que está contando. Es sabido, y esto es una de las características principales de el Ulises, que en el Ulises no hay saltos temporales. Es decir, lo que nos está contando es en tiempo directo una escena, lo que llaman los narratólogos una escena que dura todo un día. De hecho, uno podría decir que si contásemos las horas que lleva a leer el Ulises, las horas que lleva a leer el Ulises son exactamente las mismas que describe el Ulises. El Ulises describe aproximadamente unas 16, bueno, un poco menos, 14, 16 horas, y aproximadamente uno podría pensar que esas son las horas que uno tarda en leerse el libro, ¿vale? Entonces, hay una equivalencia o una igualdad, casi es una relación de 1 a 1 entre el mapa y el territorio, ¿vale? Entre lo que se quiere contar y el tiempo que tarda en contarse. Sin embargo, a pesar de ser una narración en directo, y que tiene como principal baza o interés el hecho de que está en un presente continuo, en una escena, sin resúmenes, sin sumarios, sin reproducciones rápidas de lo que sucede, sí que hay a veces resonancias, evidentemente, del pasado y del futuro. Pues la conciencia del ser humano no es una conciencia que esté estrictamente fijada en el presente, sino que tiene siempre esas proyecciones hacia el pasado y hacia el futuro. Y por lo tanto, inevitablemente, si Joyce lo que quiere es hacer un retrato de la conciencia diaria, esa conciencia diaria muchas veces está proyectada sobre lo que nos pasó ayer y sobre lo que nos pasará mañana. ¿Qué le ha pasado a Stefan Dedalus desde la última vez que le vimos dispuesto a irse a París? En el diario del final del retrato del artista adolescente. Lo que le ha pasado, para empezar, es que ha recibido, estando en París, un telegrama de su padre que decía lo siguiente: madre, muy grave, vuelve, papá. Era un telegrama que le indicaba a Stefan Dedalus que su madre se estaba muriendo de cáncer. Cuando llega a Dublín, ella ya está en su lecho de muerte y le pide que se arrodille como un último gesto y que rece por ella. Él, que ya ha abandonado la religión católica, decide ser más fiel a esa libertad de conciencia que acaba de descubrir antes que a su madre, y por lo tanto no se arrodilla. Esto sucedió de facto. Ni
ninguno de los dos hermanos, ni James Joyce, ni su hermano con el que luego viviría en Trieste, se arrodillaron en el lecho de muerte de su madre a pesar de que ésta se lo pidió expresamente. Aquí hay un repudio, insisto, de la Iglesia Católica, de los valores de la religión en favor, digamos, de la religión del arte, de la literatura como forma de sacerdocio. Junto con Dedalus tenemos a Buck Mulligan, que es un estudiante de medicina, y Haynes, que ya hemos dicho que es un estudiante de Oxford, que está de visita en Dublín, estudiante del gaélico. El alquiler de la torre se nos dice que cuesta unas 12 libras al año, que íntegramente pagadas por Stefan, quien mantiene a estos dos parásitos, a Buck Mulligan y puntualmente a Haynes. Hay una contraposición ya desde este primer capítulo entre las figuras de Mulligan y de Dedalus. Dedalus es el intelectual, es el erudito, es el estudiante, mientras que Mulligan es un personaje vulgar, blasfemo, un pagano griego. De hecho, se subraya de él su carácter, el carácter griego que tiene su nombre, Malaki Mulligan, dos dáctilos con sonido helénico, igual que Stefan Dedalus, que es un nombre de resonancias helénicas. Además, es un personaje que aparece burlándose de los latinajos con esa vacía, el espejo y la navaja, afeitándose al mismo tiempo que suelta expresiones del credo de la propia Eucaristía. Vale. Por último, Haynes representa esa odiosa Inglaterra que domina a Irlanda y que no obstante, pues a veces condescienden a aprender el idioma presuntamente propio de Irlanda, que sería el gaélico. Es un capítulo muy interesante y equívoco, este primero, sobre todo porque hay que darse cuenta que un alto porcentaje de los lectores del Ulises se han quedado en este primer capítulo. Sucede con todos los libros, ¿vale? Probablemente 60 o 70 o a veces 90% de los lectores de un libro se han quedado en su primer capítulo, o ni siquiera lo han llegado a abrir. Hay un libro de Pierre Bayard muy bueno que se llama ¿Cómo hablar de los libros que no se ha leído? O de los libros que uno no ha leído, y que habla un poco de cómo la diferencia entre haber leído y no haber leído un libro muchas veces es muy vaga, porque hay gente que puede hablar muchísimo de un libro que no ha leído, y sin embargo uno a veces lee un libro y le gusta muchísimo, y ha sido una experiencia satisfactoria, incluso reveladora, apocalíptica, pero sin embargo no tiene nada que decir acerca de él. O sea, que el hablar y el leer son dos actividades muy distintas. Una tiene que ver con la socialidad y otra tiene que ver con la experiencia íntima de la soledad ante el texto. Entonces, es un capítulo interesante, curioso, porque claro, nosotros al fin y al cabo no podemos dejar de leer el Ulises como la obra maestra que nos han dicho que es. Entonces hay mucha gente, y también una obra maestra, que ya se nos ha advertido desde el comienzo que es una obra maestra difícil o complicada. Sin embargo, para el que se aproxime al Ulises, este primer capítulo no es difícil, en el sentido en que luego lo va a ser Circe, o como va a serlo, qué sé yo, el monólogo de Penélope, o otros capítulos que son más enrevesados en términos de estructura. El capítulo, por ejemplo, de las sirenas. No, es un capítulo que incluso uno podría pensar que está escrito un poco deslavazadamente, con un estilo ligero o no muy preocupado por asuntos formales, sí, con algún toquecito de monólogo interior, pero en el fondo manteniendo los principios del tío Charles, el discurso indirecto, libre, que habíamos visto ya en Los Muertos y en el retrato del artista adolescente. Y entonces es un capítulo, además, en el que Joyce nos va introduciendo poco a poco en la técnica literaria del resto del libro, que va a ser principalmente, ya digo, el monólogo interior. Y lo hace dejando muy claro cuando está hablando en tercera persona y en pasado de lo que sucede frente a las descripciones de monólogo interior que en Leopold Bloom carecen de verbo, normalmente, mientras son imágenes, son frases, son asociaciones a veces semánticas, frente a o sintácticas incluso, y frente a Stefan Dedalus, donde el monólogo interior es un monólogo interior ensayístico, en la primera persona agnómica, primera persona en presente, en un presente atemporal de las sentencias, de las tesis filosóficas, etc. Y esto es importantísimo porque diferencia y distingue a Joyce de sus predecesores. Dentro del en la clase pasada, en la clase que viene hablaremos más de esto, ¿no? Pero en el ámbito del flujo de conciencia, Joyce reconoció a un precedente, a Edouard Dujardin, y también podríamos nombrar el teniente Gulst de Arthur Schnitzler.
otro escritor, un escritor en este caso austriaco, que los dos hacen el retrato breve de no menos de 200 páginas, una novela en realidad, de un día por parte de, en un caso, un teniente y en otro caso, en los laureles han sido cortados de Dujardin, un tipo que tiene una mantenida, que está pagándole la vida a su amante. ¿Bien? En esos libros no hay contraste entre la voz del narrador y las reflexiones del personaje. Y por tanto, digamos que la narración queda inevitablemente atrapada en la conciencia o en la subjetividad, en la psique individual. Mientras que Joyce lo que busca es mostrar ese contraste entre lo que está sucediendo de facto y lo que está pensando de jure, podríamos decir incluso, el individuo, lo que debería pensar conforme al contexto en el que se encuentra. Pero ya digo que este es un primer capítulo un poco curioso o sugerente, porque es el capítulo en el que se han quedado la mayor parte de los lectores, incluido algunos de los lectores más de mayor prosapia en el pasado, como es el caso de George Bernard Shaw. George Bernard Shaw, el premio Nobel irlandés, quien probablemente no pasó del primer capítulo a tenor de la carta que le dirigió a Sylvia Beach, la librera de Shakespeare & Co., ante la oferta de adquirir una edición de lujo del Ulises, por la que debía pagar 150 francos, lo cual por lo visto era una fortuna en la época. Bien, vamos a leer la carta, es una carta muy interesante. Bernard Shaw dirigió varias cartas o escribió varias cartas sobre Joyce, todas con un estilo irónico, pero en todas ellas dice más o menos lo mismo que aquí les voy a retratar, ¿vale? Y esta es la lectura, ojo, esta es la lectura sociológica del Ulises, que durante mucho tiempo fue la mayoritaria. Insisto, antes de que existiera el Ulises como obra maestra del canon literario, con referencias a Homero y un montón de juegos simbólicos, filosóficos y casi teológicos, la principal lectura era una lectura o bien pornográfica o bien sociológica, o mejor dicho, como si se entendiera a modo de denuncia sociológica a la pornografía de la vida cotidiana. Dice lo siguiente George Bernard Shaw: estimada señora, está dirigido a Sylvia Beach, insisto, la editora y librera de Shakespeare & Co. Estimada señora, he leído varios fragmentos del Ulises en las diversas entregas, se refiere a las entregas publicadas en The Little Review. Bueno, no hemos mencionado, creo que a lo mejor sería interesante hacerlo, pero bueno, podemos recuperarlo también en clases que viene, como, insisto, el The Little Review fue secuestrada, algunos de los ejemplares mandados por correo a Estados Unidos fueron quemados. Joyce dijo que ojalá esa quema de los libros le abreviara su tiempo en el infierno. Estaba ironizando acerca de ello, pero luego pudo ver en su propia vida cómo los nazis quemaban libros. Bueno, aunque en el fondo la quema de libros no era algo exclusivo de los nazis y por supuesto ha sido algo que sucedía antes y sucede incluso a día de hoy. Hoy no se comete la brutalidad de quemarlos porque se considera que es algo poco ecológico. Pero todos los libros que ustedes compren seguramente les pondrán en la primera página que son ecológicos y biodegradables y reciclables, lo que quiere decir que probablemente ese libro ha sido hecho con la trituración de otros libros que, habiéndose publicado, no llegaron a vender la tirada completa y por tanto han sido guillotinados. Es una expresión, la expresión que se utiliza actualmente en la industria editorial es guillotinar los ejemplares, o sea, pasarlos por la guillotina revolucionaria, efectivamente. Bien, en lugar de la hoguera de las vanidades. Entonces, dice, he leído varios fragmentos de Ulises en las diversas entregas. Ya digo que ya en la clase que viene o en sucesivas clases hablaremos del asunto este de la pornografía, la denuncia, lo que se dijo en el juicio, lo que se dijo también cuando se levantó la prohibición en el año 34, año en el que también se levantó la ley seca en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Vamos a esto. Dice Bernard Shaw: he leído varios fragmentos del Ulises en las diversas entregas. Es un repugnante registro de una etapa desagradable de la civilización, pero un registro veraz, y me gustaría poner un cordón alrededor de Dublín y rodear con él a todos los varones de la ciudad, comprendidos entre los 15 y los 30 años, y obligarlos a leer el libro y preguntarles si a partir de la reflexión logran ver algo divertido en esa mofa y obscenidad mal habladas y malintencionadas. A usted tal vez le interese como arte. Probablemente usted es, ya sabe que no la conozco, una joven bárbara fascinada por la excitación y el entusiasmo que el arte provoca con sus apasionados elementos. Pero para mí todo es espantosamente real. He recorrido esas calles
Conozco esas tiendas y he oído y tomado parte en esas conversaciones. Me fui a Inglaterra huyendo de todo eso cuando tenía 20 años. Y 40 años más tarde me entero por los libros del señor Joyce de que Dublín sigue siendo lo que era y que los jóvenes siguen diciendo tonterías con desvergonzada verborragia como lo hacían en 1870. De todos modos, es un consuelo descubrir que alguien ha sentido esto tan profundamente como para afrontar el horror de escribir sobre ello y emplear su genio literario para obligar a la gente a afrontarlo. En Irlanda pretenden lograr que un gato se vuelva limpio restregándole el morro en su propia inmundicia. El señor Joyce ha intentado el mismo tratamiento con el tema humano. Espero que dé resultado. Soy consciente de que existen otras cualidades y otros pasajes en Ulises, pero no exigen ningún comentario especial por mi parte. Dado que el folleto supone una invitación a la compra, debo añadir que soy un caballero irlandés anciano y que si usted imagina que algún irlandés, y para más datos, anciano, pagaría 150 francos por un libro, conoce muy poco a mis compatriotas. Sinceramente, George Bernard Shaw. Les he leído la carta íntegra, ¿vale? Como ven, pues una carta con su gracejo, con su ironía, etcétera. Bien. Pero ya ven que la lectura es una lectura, ojo, sociológica, además, que lo ve casi como un panfleto moralista, que está Joyce retratando la indecencia de la clase juvenil, varonil principalmente, con sus juegos de palabras, con sus obscenidades, con sus malas costumbres, etcétera. En el fondo, en lo que se ha quedado es en estos primeros capítulos, principalmente en el primero y en el segundo, donde se retrata esto. Pero, por supuesto, a partir del cuarto se va a meter Joyce en un camino totalmente distinto. Lo primero que tenemos que decir es que hay un elemento sociológico inevitable y biográfico en esta obra, como en todas las de Joyce. Se basa en hechos reales, vamos en siguientes capítulos a ahondar en ello. En este primer capítulo, como ya les hemos comentado, la anécdota de la pantera, entrevista en una experiencia sonámbula, fue real. Joyce estuvo a punto de morir porque uno de los compañeros con los que vivía en la Torre Martelo se levantó en mitad de la noche, sonámbulo, cogió su pistola y se puso a disparar en su dirección, la dirección en la que estaba dormido Joyce, pensando que había una pantera negra que iba a devorarle. En este caso, Joyce, que quería incorporar esa anécdota en el retrato del artista adolescente, tampoco la incorpora aquí en Ulises, sino que la menciona como una posibilidad. No se dice que Haynes haya tomado la pistola y haya disparado hacia Stefan Dedalus, sino que se dice que ha tenido una pesadilla sobre una pantera. Como sabemos, Joyce decidió abandonar Irlanda a partir de esa experiencia y del mismo modo Stefan Dedalus decide abandonar la Torre Martelo y lanzarse de nuevo al exilio, pero no por una experiencia tan violenta. De nuevo tenemos que recordar que a lo mejor Joyce dejó fuera esta experiencia porque la consideró demasiado inverosímil. Recordamos nuevamente la afirmación pronunciada delante de Juna Barnes de que para Joyce la literatura trata lo ordinario y el periodismo de lo excepcional. Le parecía quizás demasiado inverosímil que alguien sonámbulo cogiera una pistola y disparara a otro. Curiosamente, la vida ordinaria, el día a día, es lo más excepcional. Y en el fondo lo que quiere Joyce retratar con el Ulises es ese carácter excepcional que tiene la vida cotidiana, que no cabe en las novelas. Es decir, en las novelas caben ciertas experiencias límite, muy pautadas, muy estructuradas y con ciertas temáticas predominantes. Chico conoce a chica, padre violenta a hijo, hijo violenta a padre, ¿no? Como tramas más bien familiares que terminan siempre en matrimonio, ¿no? Bodas, bautizos y defunciones. Podemos decir que la novela occidental moderna trata de esos tres elementos: cuando alguien nace, cuando alguien se casa, cuando alguien la palma. Joyce, curiosamente, aborda un libro en el que no nace nadie, no muere nadie y tampoco nadie se casa. Una cosa que parece excepcional, pero que en realidad es el día a día, salvo la vez que nacemos y la vez que nos casamos, cuantas veces nos casemos, y la vez que morimos, el día a día, en el día a día no estamos casándonos, ni muriendo, ni naciendo. Vale. Empiezan también aquí las alegorías nacionales, por supuesto, ¿no? Stefan Dedalus es el joven pedante irlandés vinculado con el continente que ha estado en París estudiando a Aristóteles. Mulligan es el joven osado, el irlandés recalcitrante que, en fin, que se las da de listo, que en el fondo es un analfabeto, que tan solo le interesan los asuntos corpóreos, que desprecia la inteligencia. Y Haynes representa al británico, ya digo, condescendiente, que ha aprendido el gaélico. En cuanto a la vieja lechera, en la representación, ya digo, de la Irlanda, que no sabe gaélico, y incluso hacen referencias a los espejos rajados
como metáfora del arte irlandés, ¿no? Un espejo que te devuelve tu imagen, pero te la devuelve fragmentaria. Así también sería el arte irlandés, algo esencialmente fragmentario. El texto tiene un carácter aproximado a esta metáfora o a esta imagen, es decir, es un texto que está fragmentado, que lleva hasta sus últimas consecuencias algo que ya vimos en las horas previas. En Dublineses y en Retrato del Artista Adolescente ya veíamos cómo Joyce se iba afianzando en esa descripción sutil, llena de cortes y de saltos de la realidad. Y aquí, del mismo modo, hay un diálogo roto donde cada loco va con su tema, se van entremezclando los pensamientos, los monólogos interiores y nos van conduciendo lentamente hacia lo que va a ser la apocatástasis de este tipo de estilo cuando aparezca Leopold Bloom. Les voy a leer en la edición que tengo de cátedra, en la página 17, hay una escena que es interesante sobre todo por su carácter simbólico. No vamos a detenernos en todos los símbolos que hay porque son infinitos. Y cualquier cosa que se haya dicho, por banal que sea, pues puede ser interpretada por alguien como un símbolo. Mira, veamos para que se fijen ustedes en esto que les digo del diálogo roto, con referencias a veces de flujo de conciencia o de discurso indirecto libre. Dice, está hablando Haynes. No, está hablando Buck Mulligan a Haynes. Dice, el sucio bardo se emperra en bañarse una vez al mes. Se está refiriendo a Stefan Dedalus. Stefan Dedalus es un guarro, es un sucio que no solamente se baña una vez al mes. Sigue Stephen. Irlanda entera está bañada por la corriente del Golfo, dijo Stephen mientras dejaba chorrear un hilo de miel sobre la rebanada de la hogaza. Haynes, desde el rincón donde se anudaban despaciosamente un pañuelo alrededor del cuello suelto de su camisa de tenis, habló. Me propongo recopilar tus dichos, si me dejas. Siguiente párrafo. Hablándome, se bañan y se remojan y se refriegan. Mordedura de la conciencia, conciencia, si bien aquí queda una mancha. Bien. Ese del espejo rajado, sigue Haynes, es el espejo rajado de una sirvienta como símbolo del arte irlandés, es endiabladamente bueno. Como ven, todo al final funciona por asociaciones. O sea, Buck Mulligan le dice a Haynes que Stefan Dedalus no se baña. Y Stefan Dedalus le viene el pensamiento de que Irlanda es bañada por la corriente del Golfo. Haynes, a continuación, le sugiere a Stefan Dedalus recopilar sus dichos, incluido uno que acaba de pronunciar un par de páginas atrás. Es el dicho de que el arte irlandés es como el espejo rajado de una sirvienta. Y entre medias se mete este flujo de conciencia, este párrafo, vuelvo a leérselo, hablándome. Se bañan y se remojan y se refriegan. Mordedura de la conciencia, conciencia. Si bien aquí queda una mancha. Es un ejemplo muy exacto de cómo va a ser también el flujo de conciencia a partir de que aparezca Leopold Bloom. Y está atravesado de expresiones antiguas. Lo que este traductor, Francisco García Tortosa, ha traducido como mordedura de la conciencia, en inglés es Angevite of Inwit, que es un inglés medieval y que equivale al francés remorse of conscience o remords de conscience, el remordimiento de la conciencia. Es una expresión que aparece en Shakespeare, en Macbeth, cuando se habla de cómo Lady Macbeth se lava las manos después de asesinar al duque o al rey al que sirve su señor y no consigue quitarse la mancha de las manos. Bien, es una referencia muy sutil, de nuevo. Hablándome, se bañan y se remojan y se refriegan. Mordedura de conciencia, conciencia. Si bien aquí queda una mancha. Haynes y Buck Mulligan se bañan todos los días porque en el fondo tienen que limpiar su conciencia frente a Stefan Dedalus, que se considera tan limpio y tan puro que tan solo se baña un mes. Como ven, le han dado una altura moral o simbólica a algo tan cotidiano como el acto de bañarse. De nuevo, Joyce está retratando funciones sociales y cotidianas y actos diarios, pero los conecta constantemente con la tradición literaria por medio de este tipo de latinajos o expresiones raras, etcétera, ¿vale? Venga, vamos a ver otra. Capítulo 1, no nos vemos de este capítulo, página en este caso 8. Dice, este es un ejemplo también de flujo de conciencia total. Dice, gritos juveniles de voces adineradas en las habitaciones de Clive Kemthorpe, rostropálidos, se esternillan de la risa, agarrándose unos a otros. ¡Ay, que voy a fallecer! Dale la noticia con tacto, Aubrey, que la palmo. Los jirones de la camisa azotando el aire
brinca y brota alrededor de la mesa, los pantalones caídos, perseguido por Aids del Magdalene con las tijeras de sastre. Cara de ternero asustado, dorada, con mermelada. No me bajes los pantalones, que no me toréis. Es una especie como de recuerdo de una fiesta que aparece como un flash ahora y no se vuelve a recordar nunca más. Entonces, este tipo de flashes, esta es la forma en la que... ¿Y quién coño es? Aids, Aubrey, Kempthorpe, todos estos, es ni idea. Ni idea, ni idea. Y es la forma en la que van a ir apareciendo estos leitmotivs que luego se resolverán y en muchos casos no, son pistas vacías que no conducen a ningún sitio. Como ven, por estos dos ejemplos de flujo de conciencia, lo fundamental al final es la frase breve y sin verbo. Eso es lo más característico de lo que estamos leyendo, ¿no? Mordedura conciencia, conciencia, eso son frases sin verbo, de expresiones tal cual sueltas por ahí, que intentan recrear la forma del pensamiento donde uno siempre está pensando en varias cosas al mismo tiempo. El problema que tiene la literatura a la hora de reflejar el pensamiento es que si el pensamiento es simultáneo, el arte literario es sucesivo. ¿Cómo convertirlo simultáneo el pensamiento, donde uno está viendo cosas al mismo tiempo que recuerda otras y espera otras? ¿Cómo retratar esa simultaneidad? Pues precisamente por medio de la frase corta, que el lector pasa por ella muy rápido, digamos, solapando y superponiendo lo dicho inmediatamente antes y lo inmediatamente después. Joyce no quiere imitar, digamos, la forma en la que nos expresamos cotidianamente si dejáramos verborrágicamente que siguiera el discurso, ¿no? Si yo me pusiera a hablar así sin preocuparme por las expresiones que tengo en mi boca, pues probablemente me aproximaría a un tipo de literatura que no es la que quiere aquí retratar Joyce. Porque cuando nos expresamos cotidianamente, nuestro verbo suele estar compuesto pues con frases muchas veces largas, coordinadas o yuxtapuestas, pero esto no es lo que está haciendo Joyce. Joyce va más allá de la palabra, o intenta ir más allá de la palabra, para meterse incluso en la conciencia. Y en la conciencia ya digo que existe esa simultaneidad que Joyce retrata por medio de la frase corta por medio de la cual es capaz de superponer varios pensamientos a la vez, ¿vale? Pero no porque estén expresados en la misma frase unos subordinados dentro de los otros, no, sino porque el lector va saltando y lee rápidamente y por lo tanto superpone en su propia mente, reconstruye en su propia mente la experiencia del pensamiento. Esa es la clave. Que al final, en el ejercicio de la lectura se restablece la simultaneidad. Es en la lectura, no en la escritura, ni por supuesto en la corrección, ni en la edición, ni en la publicación, es en la lectura donde se restablece esa simultaneidad, ¿vale? Tiene una atención y una comprensión como no se ha encontrado en otro sitio. Joyce es el gran maestro de la frase corta. Ya lo dijimos cuando hablamos de sus diferencias con Proust. Hay que señalar también, como última observación o como penúltima observación de este primer capítulo, que el símbolo del perro va a estar asociado constantemente a Stephen. Frente a la gata, que vamos a verlo en el capítulo 4, será el emblema, el arquetipo de Bloom. A lo largo de todo el libro se van a plantear reflexiones también antiespecistas sobre los derechos animales, sobre el consumo de la carne animal, si es igual que el consumo de la carne humana, etc. Pero ya desde este primer capítulo ya va apareciendo el perro como una figura asociada a Stefan Dedalus. En este primer capítulo ya aparece de fondo los ladrillos de un perro, al cual veremos en el capítulo 3. Bien. Ya han dado las 8 y todavía me quedan por contar el segundo y el tercer capítulo. Voy a ir muy rápido. De nuevo, para no abusar de su paciencia, pensaba que esta clase incluso sí me va a quedar corta, pero al final todo se me termina alargando más de lo que yo quisiera. Bien, el capítulo segundo y el capítulo tercero son los capítulos más interesantes, junto con el capítulo 9, dedicado a Scylla y Charybdis, en términos estéticos. En Scylla y Charybdis se habla de las interpretaciones de Hamlet o de la obra de Shakespeare, mientras que en el capítulo segundo y en el tercero se habla de la poesía como contrapuesto a la historia y de las artes simultáneas y las sucesivas. La figura fundamental es Aristóteles. Es la figura tutelar a través de estos 3 capítulos, el segundo, el tercero y el 9. Es una figura fundamental, Aristóteles, su teoría estética aparecía en la poética, ya aparecía en el retrato y vuelve aquí otra vez a dar caña. El segundo capítulo cuenta una clase. Stephen Dedalus está dando clase en su colegio privado, está basándoles la lección a los alumnos, estos se olvidan de una serie de datos históricos, están hablando del rey Pirro, el último rey de Grecia, el último soberano helénico, a quien le usurparon célebremente el trono. La última palabra del capítulo primero era usurpación.
Se termina con la usurpación en el capítulo primero y se vuelve a empezar con la usurpación en el segundo. Pirro es conocido por sus victorias pírricas que conducen en última instancia a la derrota, vencer sacrificándolo todo. Todo el capítulo, en el fondo, sobre lo que trata es sobre la contraposición entre poesía e historia. La historia aparentemente vence sobre la poesía, o los vencedores vencen hasta la derrota final. Bien, la poesía es representada por Stefan Dedalus, quien en el fondo le dan igual los datos históricos y no quieren saber nada del desarrollo de las grandes fuerzas sociales, frente al historiador representado por el señor Deasy, el dueño, el director de la escuela, que es un jingoísta antisemita, un chauvinista británico, que por medio de datos falsos intenta arrimar la historia a su sardina. No voy a ir frase por frase, lo tienen en el Stuart Gilbert como, y en otros intérpretes, en otras lecturas de Ulises, como todos los datos históricos que menciona Daisy en su discurso con Stefan Dedalus son datos falsos que, no tienen, que incluso, vamos, que falsean la historia de Gran Bretaña y la de Irlanda. Es un director de escuela que lo que intenta es extraer de la historia máximas acerca de la superioridad o inferioridad de tal pueblo. En el fondo se trata de tomar la historia como maestra de la vida. La célebre expresión de Cicerón de que la historia es magistra vitae, que la historia es una maestra de la vida, la historia tiene una función que normalmente de satisfacer nuestra curiosidad acerca del pasado, porque por medio de la historia podemos anticipar también el futuro y podemos sobre todo entender la coyuntura del presente. Quien haya entendido, yo qué sé, la guerra de Crimea del siglo XIX, pues entenderá también la guerra actual de Ucrania, ¿de acuerdo? Y podrá anticiparse a lo que pueda pasar de aquí a unos meses, ¿vale? Stefan Dedalus quiere mantenerse apartado de la historia, lo dice tal cual, y no sabe ni siquiera las respuestas a las preguntas que él formula a sus alumnos, tiene que consultar el libro, en el fondo le da igual. La clase de historia está dedicada a Pirro, pero ante la insistencia de los alumnos, que quieren que el profesor cuente un cuento, Stefan Dedalus salta a un poema de Milton y dice: también para ellos la historia era un cuento, como cualquier otro, oído demasiado a menudo, su tierra una casa de empeños. Stefan, cuando habla del poema de Milton, en el fondo lo que le interesa sobre todo es el tema de la contingencia histórica. Se pone a pensar en qué hubiera pasado si en vez de ganar Roma hubiera ganado Pirro y su alianza griega. ¿Qué hubiera pasado si César no hubiera sido asesinado? Y a continuación se salta directamente a la idea de lo posible en Aristóteles. Lo posible y dentro de lo posible la idea del movimiento. El movimiento como el paso de lo posible a lo actual. ¿Acaso todo lo que ha pasado es necesario? ¿Acaso el pasado, en la medida en que es irremediable, no se puede ya transformar, es necesario? Aunque fuera contingente que ganase Pirro, una vez que ha perdido Pirro, era necesario que perdiese. ¿Me explico? Perdón, no era necesario que perdiese, pero es necesario que haya perdido. ¿De acuerdo? Visto desde el punto de vista del pasado, lo que sucedía no era necesario, pero visto desde el punto de vista del presente, es necesario que el pasado haya sido como es. ¿De acuerdo? Bueno, podría leer los pasajes, pero bueno, yo creo que no merece la pena tampoco que nos detengamos mucho por además lo cargado que vamos de clase. Dice: debe ser un movimiento. Es que al fin y al cabo bueno, venga, pues vamos a leerlo para que vean también el tono, ¿no? Debe ser un movimiento, pues, una actualización de lo posible como posible. La frase de Aristóteles tomó forma en los versos chachareados y salió flotando, adentrándose en silencio aplicado el silencio aplicado de la biblioteca de Santa Genoveva, donde había leído, cobijado contra el pecado de París, noche tras noche. A su lado, un delicado siamés memorizaba un manual de estrategia. Cerebros alimentados y alimentándose a mi alrededor, bajo lámparas incandescentes, empalados, con débiles tentáculos tentativos, y en la oscuridad de mi mente, indolencia del inframundo, recelosa, miedosa de la luz, mudando los pliegues escamosos del dragón. Pensar es el pensar del pensar, luz sosegada. El alma es de alguna manera todo lo que es. El alma es la forma de las formas, sosiego repentino, vasto, candente, forma de las formas. También aquí se está abordando en la doctrina del de ánima de Aristóteles, donde se contrapone el espíritu paciente y el espíritu agente, la parte pasiva
en el conocimiento, que sería aquella que recibe las formas o que recibe la actualización de la ciencia, y el intelecto agente, que sería la ciencia en acto. La ciencia que existe de antemano, y el teorema de Pitágoras existía antes de que lo descubriera Pitágoras. Pitágoras tenía un intelecto paciente que fue receptor de un intelecto agente común a todos nosotros, que sería equivalente a la razón. Y en última instancia, ese intelecto agente podría identificarse perfectamente con el espíritu del mundo y por tanto con la forma universal. En la tradición aristotélica, el alma es la forma del cuerpo. La pregunta que se plantea en la tradición aristotélica es si todos los cuerpos tienen alma. Y si existe una meta-alma, un alma total que resuma y reúna todas las formas. ¿Bien? Eso es lo que se está expresando. Pero como ven, no solo se menciona ahí, no se vuelve a mencionar, no se vuelve a recurrir a ello, ni se desarrolla ni nada. O sea, Joyce va cada vez siendo más sintético y lanzando pequeñas joyitas para que sepa descubrirlas o encontrarlas. Lo que aquí nos interesa sobre todo es la doctrina de Aristóteles, que está sugerida en todo el capítulo. No se dice en ningún momento, pero es algo que evidentemente para el que conozca la obra de Aristóteles inevitablemente está de fondo, que es la tesis de Aristóteles de que la poesía es más filosófica que la historia. En el fondo, la contraposición de este capítulo, una vez que ha terminado de dar clase Stefan Dédalus, va al despacho de Daisy, a quien le pide el salario, esas 4 libras con 13 chelines, y se produce una contraposición entre el poeta que no quiere saber nada de la historia y el historiador que está buscando todo el rato hechos gloriosos del pasado para uso de la vida presente, ¿bien? Como a modo de propaganda. Para Aristóteles, la poesía es más filosófica que la historia porque la historia trata sobre lo que sucedió de facto, sobre el hecho concreto particular. Para Aristóteles no es posible la ciencia de lo concreto ni de lo particular. La ciencia trata de lo general, es decir, de lo repetible. No puede haber una ciencia de la Revolución Francesa porque la Revolución Francesa solamente sucedió una vez. Incluso en términos experimentales, aquello que no se puede reproducir no se puede tampoco verificar. Que es lo que sucede también con las experiencias místicas o con las experiencias paranormales, que en el fondo, como no se pueden repetir en condiciones experimentales de laboratorio, pues tampoco son objeto de ciencia, son objeto de mística, de religión o de paraciencia, ¿de acuerdo? Entonces, para Aristóteles, la historia no es una ciencia, porque la historia, si trata de lo particular y lo contingente, y lo singular y lo individual, Napoleón solamente hubo uno, Aristóteles solamente hubo uno, Tomás de Aquino solamente hubo uno, y Aquiles solamente hubo uno, ¿de acuerdo? Mientras que la poesía, ojo, pero una de esas figuras no era una figura histórica. Aquiles no es un individuo, aunque tenga un nombre propio. Aquiles en el fondo representa a todos los iracundos que ha habido y habrá. La poesía, al tratar sobre arquetipos que actúan de determinadas formas, al tratar sobre caracteres, sobre personalidades más o menos universalizables, la poesía ha rebasado el campo factual de lo singular para aproximarse a lo posible y a lo necesario conforme al carácter. Los personajes en las novelas no actúan de cualquier forma, actúan conforme a una necesidad interna propia de su carácter que les lleva a hacer determinados actos llevando a cabo de esa forma su propio destino. Entonces, la poesía está más atravesada de necesidad que la historia. En la historia es muy habitual que un individuo traicione su carácter, sea infiel a su destino, por ignorancia, cobardía o lo que sea, no termine teniendo éxito. Por cuestiones de azar, César podría perfectamente no haber tenido éxito, Jesucristo podría perfectamente haber muerto en la cuna, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la narrativa, en la poesía, todo está puesto con una necesidad interna propia de los caracteres, de los destinos sociales, etcétera. Por ese motivo, la poesía es más filosófica que la historia, porque la poesía trata sobre lo posible conforme a la necesidad de los personajes, mientras que la historia trata de lo que sucedió de hecho, trata del acto, ¿vale? Y es en el fondo lo que se está abordando en todo el capítulo desde las reflexiones iniciales de qué hubiera pasado si Pirro hubiera ganado a Roma. Eso ya no es objeto de historia, eso será objeto de poesía, de literatura, de lo que sea, ¿de acuerdo? Pero se añade una reflexión adicional. La historia es también una invención. La historia es una invención, pero con fines perversos, fabulada por las hijas de la memoria, y sin embargo fue de alguna manera, si no tal como la memoria lo fabulara. Lo que se está aquí subrayando Joyce es como la historia también depende de quién la esté contando. Y recupera, por supuesto, en estos capítulos el credo estético de Santo Tomás, expuesto al final del retrato del artista adolescente. Bueno,
Vamos a ir al capítulo tercero. El capítulo segundo, como digo, había más cosas que se podría subrayar, pero yo creo que eso es lo fundamental. Bueno, no he dicho cuál es el título de estos capítulos. El título de los capítulos uno, 2 y 3, el título homérico, es Telémaco, el primero, la presentación del hijo simbólico de Leopold Bloom, Stefan. Néstor, el segundo, en la telemaquia, los 4 primeros cantos de la Odisea, lo que se produce es un viaje de Telémaco en busca de su padre, o por lo menos en busca de noticias acerca de su padre. Termina reuniéndose con Néstor, el más vetusto, el viejo de los héroes que fue a Troya, quien le cuenta su encuentro con Proteo, el dios de las múltiples formas, en el viaje de regreso desde Troya. Bien, entonces los 3 primeros capítulos del Ulises se titulan Telémaco, Néstor y Proteo. Néstor es una figura provecta asociada siempre a los caballos y verán ustedes que en el capítulo segundo pues también hay cuadros de caballos, se habla de que justo ese día hay una carrera de caballos que se rememorará en sucesivos capítulos, se recuperará en sucesivos capítulos con diversas funciones. No entramos en eso. Llegamos entonces a Proteo. Claro, Proteo es ya es el título, lo que está sugiriendo es el tema de la multiformidad de la experiencia, ¿vale? Proteo es un dios que puede adoptar cualquier forma. En el fondo es de lo que es un tema que sugirió yo en el segundo capítulo y llevado a cabo en el tercero. Si el alma es la forma de las formas, el alma en principio puede adoptar todas las formas y puede metamorfosearse en todo nuestro alrededor, ¿vale? Si el alma es el instrumento o el medio por el que accedemos al exterior, ustedes forman parte de mi alma, ¿no? Entre comillas. Es decir, ustedes forman parte de mi conciencia. Todo lo que está a mi alrededor, todo lo que yo percibo, es parte de mi alma. Entonces el alma es lo que está sometido a mayor metamorfosis y transformación. Bien, el alma tiene un carácter proteico. Nosotros no somos sino aquello que percibimos y que está a nuestro alrededor. Bien, el capítulo tercero es un paseo por la playa. Punto. No tiene más. La acción es muy sencilla. Sin embargo, seguramente es el capítulo en el que la mayor parte de los lectores del Ulises lo dejan. O sea, este es el capítulo, esta es la prueba de fuego. Si pasas el tercer capítulo, ya estás dentro. Si te quedas en el tercer capítulo, estás fuera. No, ni siquiera has llegado a leer el Ulises. O sea, te has quedado en los prolegómenos, en el tema preliminar, en el preámbulo, en el último capítulo de conexión con el retrato del artista adolescente. El tercer capítulo es un capítulo durísimo porque hace un uso del flujo de conciencia extremo, solamente equiparable al capítulo último, al de Penélope, mientras que en Penélope tenemos el monólogo del flujo de conciencia femenino, principalmente orientado hacia cuestiones eróticas, sexuales y sin puntos. Aquí lo que tenemos son reflexiones estético-místicas y relacionadas con la experiencia, con un vocabulario lleno de latinajos y de expresiones en alemán, propia de un pedante. Es cómo retratar el pensamiento de un pedante que pasea por la playa mientras reflexiona sobre asuntos estéticos o filosóficos. Vale. Se habla de la ineluctable modalidad de lo visible. Es un capítulo muy difícil de leer para quien no está acostumbrado a la prosa poética simbolista. Se debe leer en realidad como un poema en prosa. Lo que hay como resultado es una papilla literaria que muy pocos podrán degustar. Se hace referencia con las palabras en alemán a la diferencia entre las artes sucesivas y las artes simultáneas, que es lo que les he expuesto antes. En las artes simultáneas, las cosas que se ven unas al lado de las otras, nebeneinander, mientras que en las artes sucesivas se ven unas detrás de las otras, nacheinander. En un cuadro, ustedes tienen a la Virgen al lado de Jesucristo, mientras que en un poema, pues primero se habla de la Virgen y luego se habla de Jesucristo. Aunque sea en la misma frase, primero tienes el nombre de la Virgen y luego tienes el nombre de Jesucristo, ¿vale? Las cosas suceden unas detrás de las otras en lugar de unas al lado de las otras. Se empieza hablando de la ineluctabilidad de lo visible, de las marcas o signos. Estefan de Dedalus va caminando por la playa y decide cerrar los ojos para concentrarse en el sentido del oído. De lo que se está jugando es esto que ya les he dicho en varias ocasiones, que está relacionado con el Laoconte y que está relacionado con el tema principal de la estética, que es por qué existen tan solo dos sentidos privilegiados en la tradición occidental, la vista y el oído, que se consideran asociadas a lo bello. Porque en principio no hay nada que entre por el tacto, por el olfato, por el gusto que se considere bello. Y aquí se recupera todo esto. Se hacen referencias a Jacob Böhme y se menciona de nuevo a Aristóteles, pero se le menciona con una expresión de Dante. Se le llama il maestro di color che sano, el maestro de los que saben. Así es como lo llama Dante a Aristóteles en la Divina Comedia. Por supuesto aquí hay un juego de palabras.
il maestro di color che sano, es inevitable para cualquiera que sepa lenguas romances que el juego que se puede crear entre color y color. Entre color en italiano, de los que, y color en inglés. ¿De acuerdo? A fin de cuentas, de lo que está hablando es de los colores, del objeto de percepción estético de la vista. Se dice, ¿no?, que el objeto de percepción estética de la vista son los colores frente al oído, que serían las armonías o los tonos o lo que sea. ¿De acuerdo? Y volvemos otra vez a lo mismo. Aparecen los perros, aparece la figura asociada animalesca con Stefan Dedalus, y aparecen, por supuesto, muchas más, en fin, juegos o referencias wagnerianos que ustedes pueden encontrar en Alex Ross en el libro Wagnerismo. Y tenía más cosas que decir, pero yo creo que es mejor quedarse aquí, hacer una exposición más sucinta. Lo principal está dicho. En estos 3 capítulos se produce una especie como de exposición preliminar de los temas que luego se desarrollarán, donde primero tenemos una presentación del personaje secundario principal, Stefan Dedalus. A continuación, una exposición de la contraposición entre poesía e historia, y por último una reflexión sobre las artes simultáneas y las artes sucesivas, cómo describir la percepción, que es siempre simultánea, en un arte estrictamente sucesivo como es el de la literatura, ¿vale? Eso es lo que está puesto sobre la mesa, lo que yo quería sobre todo subrayarles. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muy bien.